Acerca del Concilio Vaticano II. En 1870 se suspende el Concilio Vaticano I convocado por Pío IX debido a la guerra franco-prusiana y la toma de Roma por Víctor Manuel II para la reunificación de Italia. Más tarde, Pío XI, que gobernó la Iglesia entre 1922 y 1939, consideró convocar un concilio para continuar el Vaticano I, pero de hecho no lo hizo. Y Pío XII, que lo sucede, ordenó la creación de una comisión para estudiar la conveniencia de convocar un concilio ecuménico que contesta negativamente. El 25 de enero de 1959, para sorpresa del mundo, el Papa Juan XXIII anuncia la convocatoria a un concilio ecuménico y a un sínodo de Roma encargado de elaborar los trabajos preparatorios que serán tratados en el concilio. Más tarde se anuncia que el concilio se llamará Vaticano II para que quede claro que no se trata de una continuación del Vaticano I. El Sínodo de Roma realiza un trabajo cuidadoso que demanda 3 años y culmina con 72 esquemas que proponen una vigorosa restauración en todos los órdenes de la vida eclesiástica. Ratzinger dirá en Informe de la Fe que la curia romana trabajó juntamente con los representantes más distinguidos del episcopado católico en la preparación de estos esquemas. El 22 de febrero de 1962, en el marco de la preparación del concilio, Juan XXIII promulga la Constitución Apostólica Veterum Sapientia para fomentar el estudio de la lengua latina. Finalmente, el 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII pronuncia el discurso de apertura del concilio, donde señala la finalidad de presentar la doctrina católica al hombre moderno a través de un magisterio pastoral. Transmitir la doctrina católica en su pureza e integridad, sin atenuaciones ni deformaciones. Es necesario que esta doctrina, verdadera e inmutable a la que se debe prestar fielmente obediencia, se profundice y exponga según las exigencias de nuestro tiempo. Dice también que la Iglesia usará con los errores la medicina de la misericordia más que la severidad y que debe mostrar la validez de su doctrina más que condenar. Más tarde, el decreto conciliar Presbyterorum Ordinis, en el número 12, confirmará que el fin del concilio es la renovación interna de la Iglesia, la difusión del Evangelio en el mundo y el diálogo con el mundo moderno. El concilio reúne 2.540 obispos, además de expertos invitados, peritos, observadores y miembros de otras confesiones religiosas cristianas. Joseph Ratzinger participa del concilio como asesor del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia. Los padres conciliares rechazan los esquemas preparados por el Sínodo de Roma, excepto el esquema sobre la liturgia. De acuerdo con Romano Amerio, en su famoso libro Iota Unum, el padre Genoux y el padre Congar consideraron que los textos de los esquemas eran abstractos, anticuados y extraños a las aspiraciones de la humanidad contemporánea. Benedicto XVI, en su discurso con motivo del encuentro con los párrocos y el clero de Roma de 2013, dijo: se consideraba el sínodo romano como un modelo negativo. Los obispos dijeron: somos obispos, nosotros mismos somos el sujeto del sínodo. No queremos únicamente aprobar lo que se ha hecho, sino que queremos ser el sujeto, los portadores del concilio. De esta manera, los padres conciliares propondrán los temas que van a tratarse en el aula. Benedicto XVI, en su discurso con ocasión de las felicitaciones navideñas a la curia romana en 2005, dice que en el concilio se formaron 3 círculos de preguntas que esperaban respuesta.
la relación entre la fe y las ciencias modernas, la relación entre la Iglesia y el Estado moderno, que asume simplemente la responsabilidad de una convivencia ordenada y tolerante entre ciudadanos de diferentes religiones e ideologías, y el problema de la tolerancia religiosa o la relación entre la fe cristiana y las religiones del mundo. La reforma que Juan XXIII había propuesto en su discurso inaugural implicará en estos puntos continuidad y discontinuidad, un proceso de novedad en la continuidad, una delicada síntesis entre los principios que no pueden cambiar y la forma de adecuarse a las nuevas situaciones. Juan XXIII preside la primera de las 4 sesiones del concilio y muere el 3 de junio de 1963. El concilio se suspende. Le sucede Pablo VI, que reanuda el concilio y preside las otras 3 sesiones. Finalmente, el 8 de diciembre de 1965, Pablo VI clausura el concilio. Veamos los documentos conciliares. Dei Verbum es la constitución dogmática sobre la divina revelación. Lumen Gentium es la constitución dogmática sobre la Iglesia. Sacrosanctum Concilium es la constitución sobre la Sagrada Liturgia. Y Gaudium et Spes, la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y ahí tenemos las 4 constituciones que forman parte del Concilio Vaticano II. Hay 3 declaraciones: Gravissimum Educationis, que es el decreto sobre la educación cristiana; Nostra Aetate, decreto sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas; Dignitatis Humanae, decreto sobre la libertad religiosa. Y finalmente los decretos Ad Gentes, sobre la libertad, sobre la actividad misionera de la Iglesia; Presbyterorum Ordinis, decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros; Apostolicam Actuositatem, decreto sobre el apostolado de los laicos; Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal; Perfecte Caritatis, decreto sobre la renovación de la vida religiosa; Christus Dominus, decreto sobre el oficio pastoral de los obispos; Unitatis Redintegratio, decreto sobre el ecumenismo; Orientalium Ecclesiarum, decreto sobre las iglesias católicas orientales; y por último, Inter Mirifica, decreto sobre los instrumentos de comunicación social. Con respecto a su valoración, el concilio ha sido convocado por un papa en legítimo ejercicio de su función petrina. Debe ser, por lo tanto, recibido con religioso respeto y generosa adhesión, como los 21 concilios de la Iglesia. Su enseñanza reviste una dignidad y autoridad que proviene de un acto de magisterio solemne y extraordinario del Papa unido a su colegio episcopal. El cardenal Ratzinger dirá en Informe de la Fe que es imposible para un católico tomar posiciones en favor del Concilio Vaticano I o el Concilio de Trento y en contra del Vaticano II. Todos los concilios se apoyan en la misma autoridad, el Papa y el Colegio de los Obispos en comunión con él. Se trata de un hecho eclesiástico, perteneciente a la vida, a la fe y a la historia de la Iglesia. El concilio pertenece al ámbito de la fe, no puede prescindir de la ciencia de la fe, que es la teología. Exige valorar teológicamente su significado, su mensaje, originalidad y alcance eclesial. Hay que respetar la naturaleza, el contenido, las finalidades y la pastoralidad que el mismo concilio reivindica y que lo ligan a las contingencias de una época. La eficacia vinculante depende de la naturaleza de cada concilio. El Concilio de Trento o el Concilio Vaticano I son concilios dogmáticos. El Concilio
Vaticano II se presenta como pastoral y excluye todo intento definitorio. El arzobispo Pericle Felici, secretario general del concilio, comunicó el 16 de noviembre de 1964 a los padres conciliares que, teniendo en cuenta la práctica conciliar y el fin pastoral del presente concilio, este Santo Sínodo define que sólo se han de mantener como obligatorias para la Iglesia aquellas cuestiones de fe o moral que el mismo sínodo haya abiertamente declarado como tales. El Vaticano II rechaza colocarse en la línea trazada por los otros concilios a través de capítulos y cánones en función de los errores que debían condenarse, para que resplandeciera con persuasiva claridad la contrapuesta doctrina infalible e irreformable. Con lenguaje técnico, definimus, damnamus, se dejaba clara indicación en estos concilios dogmáticos de la voluntad definitoria. Todo esto está ausente en el Vaticano II. No hay voluntad de definición dogmática. Lumen Gentium y Dei Verbum son dogmáticas porque recibieron dogmas precedentemente definidos. La abstención de toda condena de los errores que también en ese momento envenenaban la fe común era la coherente respuesta de los padres conciliares a las instrucciones recibidas de Juan XXIII en la ceremonia inaugural del 11 de octubre de 1962. El concilio había sido convocado no para condenar errores ni formular nuevos dogmas, sino para manifestar la verdad de Cristo al mundo contemporáneo, a su mentalidad y a su cultura, para administrar la medicina de la misericordia más que empuñar las armas de la severidad, no responder con condena, sino con la explicación de la doctrina. Pablo VI vuelve sobre lo mismo en la apertura de la segunda sesión conciliar el 29 de septiembre de 1963. Por lo tanto, solo es lícito reconocer índole dogmática allí donde el concilio repropone como verdad de fe dogmas definidos en precedentes concilios. Las doctrinas que le son propias no podrán considerarse dogmáticas por falta de formalidad definitoria y de voluntas definiendi, es decir, voluntad de definir. El Vaticano II no es dogmático en sentido estricto y sus doctrinas no reconducibles a precedentes definiciones no son ni infalibles ni irreformables. Quien las impusiera así estaría yendo contra el concilio mismo. Nadie nunca ha definido como dogmático al Vaticano II, pero magisterio, teología y operadores pastorales han hecho de él un absoluto, un error de base sobre el que se ha levantado el edificio postconciliar. Se trata de respetar la naturaleza, el contenido, las finalidades y la pastoralidad que él mismo reivindica. El cardenal Ratzinger, en su alocución a los obispos de Chile en 2008, dice que a pesar de que el concilio ha querido expresarse en un rango pastoral, muchos lo interpretan como si fuera casi el superdogma que quita importancia a todo lo demás. Ahora bien, después del Concilio Vaticano II, sobrevino una crisis en la Iglesia que continúa hasta nuestros días. En 1966 se publica el Catecismo holandés, que tiene una gran difusión en otros países. La Santa Sede envía al episcopado holandés una lista de enmiendas porque el texto presenta errores relativos a la existencia de los ángeles, la creación inmediata del alma, el pecado original, Adán y Eva, el poligenismo, la concepción virginal de Jesús, la virginidad de María, la expiación por el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la Eucaristía, la presencia real eucarística, la transubstanciación,
la infalibilidad de la Iglesia, el sacerdocio ministerial, el primado romano, el conocimiento de la Trinidad, la conciencia divina de Jesús, el bautismo, la penitencia, los milagros, entre otros. En 1966, el Concilio Pastoral de Holanda, que además de oponerse a la intervención del Papa en la cuestión del catecismo, suprime la obligación del celibato a los sacerdotes. En 1967, Monseñor Elder Cámara firma el Manifiesto de los 18 Obispos, que toma posición contra los opresores del mundo de los pobres, llama a sustituir el capitalismo con el socialismo. Este manifiesto influye en el surgimiento de la teología de la liberación. En 1967, 270 sacerdotes argentinos adhieren al manifiesto de Elder Cámara y se funda el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que en un comunicado aboga por la socialización del poder económico, político y cultural y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. En 1968, el Mayo francés es un movimiento de protesta juvenil, político y cultural que propone el marxismo como forma de liberación de las estructuras de opresión impuestas por el capitalismo y la liberación sexual contra las formas de opresión morales. De acuerdo con Benedicto XVI, en la reunión con sacerdotes en Aronzo di Cadore, en 2007, se da también un mayo francés dentro de la Iglesia que pugna en el mismo sentido que el mayo político. Surgen movimientos católicos, el Comité de Acción para la Revolución en la Iglesia, Biblia y Revolución, Comité Revolucionario de Agitación Cultural, publicaciones que llevan por título De Che Guevara a Jesucristo. Grupos católicos se integran a los movimientos comunistas por la paz. En Chile, el Grupo de los 80 organiza el Congreso de Cristianos para el Socialismo, relacionados con marxistas de Cuba. En su libro Libertad Conquistada, Memorias, el teólogo Hans Kuhn, colega de Joseph Ratzinger como profesor de la Universidad de Tubinga, refiere que este mayo del 68 impresiona negativamente a Ratzinger, que abandona sus cátedras en Tubinga y vuelve atrás de sus posiciones vanguardistas. Sobre todo, le había afectado profundamente la actuación agitadora de un grupo revolucionario dentro de la parroquia de los estudiantes católicos, que intentó mediante un nuevo reglamento que el párroco quedara totalmente subordinado a la asamblea parroquial. En 1968 la encíclica Humane Vitae de Pablo VI es resistida por obispos y sacerdotes. El padre Marcelino Salva, en su estudio Las conferencias episcopales ante la Humane Vitae, dice que son muchos más los obispos que aceptan la inmoralidad de la contracepción, 1300 contra 350. En 1968, en el discurso al seminario lombardo en Roma el 7 de diciembre, Pablo VI dijo que la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del concilio. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. En 1971, Gustavo Gutiérrez, sacerdote dominico peruano, publica su libro Teología de la Liberación, Perspectivas. En 1972, el cardenal Franco Sepper, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, refiriéndose al catecismo holandés, dijo: se han traspasado todos los límites de lo tolerable. Este catecismo no tiene nada que ver con la religión cristiana. No sé cuánto tiempo durará entre los católicos la locura actual.
En 1972, en el famoso discurso del 30 de junio, Pablo VI dijo: por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Y proseguía: también en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad, de oscuridad. En 1973, en el discurso del 23 de noviembre, Pablo VI admite que la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Tal vez, dice el Papa, hemos sido demasiado débiles e imprudentes. En 1975, el 18 de julio, Pablo VI exhortaba: basta con la disensión dentro de la Iglesia. Basta con una disgregadora interpretación del pluralismo. Basta con la lesión que los mismos católicos infligen a su indispensable cohesión. Basta con la desobediencia calificada de libertad. En 1975, Joseph Ratzinger, miembro de la Comisión Teológica Internacional, dirá: es preciso oponerse más decididamente de lo que se ha hecho hasta el presente a la vulgaridad racionalista, a los discursos aproximativos, al infantilismo pastoral que degrada la liturgia católica a un rango de liturgia de café y la rebaja a un nivel de revista de historieta. Queda por ver hasta qué punto las distintas etapas de la reforma litúrgica después del Vaticano II han significado verdaderas mejoras o más bien trivializaciones, hasta qué punto han sido pastoralmente prudentes o por el contrario desconsideradas. En 1981, Juan Pablo II, en el Congreso para las Misiones Populares, dice: es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo. Los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. En 1985, Ratzinger, en el Informe de la Fe, dirá: resulta incontestable que los últimos 20 años han sido decisivamente desfavorables para la Iglesia Católica. Los resultados que han seguido al concilio parecen oponerse cruelmente a las esperanzas de todos, comenzando por las del Papa Juan XXIII y después las de Pablo VI. Los cristianos son de nuevo minoría, más que en ninguna otra época desde finales de la antigüedad. En 2003, Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Ecclesia en Europa del 28 de junio, dice: la cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. De la Tabularum Statisticarum Collectio de 1969 y del Annuarium Statisticum Ecclesiae de 1976, editado por la Secretaría de Estado Vaticano, se desprende que en esos 7 años en el orbe católico se fueron 70.000 sacerdotes a razón de 10.000 por año y 43.000 religiosos a razón de 6.000 por año. Bien,
Los más acérrimos detractores del concilio aceptan que esta crisis a la que nos referimos no comenzó con el concilio. Digamos antes que nada que el modernismo es un movimiento tendiente a acomodar el catolicismo a las llamadas exigencias de los tiempos modernos. Tiene como supuesto que la razón no puede acceder a lo sobrenatural, en ese sentido es agnóstico. Exalta una importancia exorbitada al sentimiento, justamente por la incapacidad de la inteligencia para llegar a Dios. Y finalmente lo sobrenatural es un subproducto de lo natural. Se llega a Dios por vía interna y esto es inmanencia. Por último, profesan una admiración absoluta por la ciencia del hombre. El padre Alfredo Sáenz, en su libro El modernismo, crisis en las venas de la Iglesia, coloca a Joseph Ernest Renan como el primer maestro de los modernistas franceses. Renan es un filósofo francés que en 1863 escribe un libro, Vida de Jesús. Es la obra de un auténtico apóstata, un libro sin fe. Jesús es un hombre histórico, incapaz de obrar milagros, no es el Verbo encarnado. Pío IX lo llamó a Renan el blasfemo de Europa. Sin embargo, su obra tuvo una enorme repercusión e influencia. En 1878, Pío IX publica la encíclica Quanta Cura, que denuncia la crisis en el mundo, la ausencia de Dios en la vida de la sociedad civil, esto es el naturalismo, la dependencia y sumisión de la Iglesia al Estado y la negación de la divinidad de Jesucristo, a raíz de la amplia difusión que había tenido la vida de Jesús de Renan. En 1902, Alfred Firmin Loisy escribe El Evangelio y la Iglesia. Este teólogo francés, precursor también del modernismo, le mandan estudiar la vida de Jesús de Renan para escribir una refutación de sus doctrinas y termina sucumbiendo a la desobrenaturalización de Renan. Sus posiciones polémicas se generalizan hasta que en 1908 fue excomulgado. El modernismo se difunde así escondidamente en los seminarios. Es la nueva teología de moda, la desobrenaturalización. Se mantienen las materias y las cátedras tradicionales, pero los jóvenes seminaristas leen en privado publicaciones con estas doctrinas. Es la nueva teología. En 1907, San Pío X publica la encíclica Pascendi, que denuncia la crisis dentro de la Iglesia, y el decreto Lamentabili condena las proposiciones tomadas de la obra de Loisy. Alrededor de 1950, sacerdotes obreros se instalan en los barrios pobres de Francia, van con la guitarra, se ponen al frente de sus reivindicaciones sociales, terminan como dirigentes políticos y sindicales, dejando sus funciones presbiterales. Pío XII debió salir al cruce de este problema. No olvidemos, por otra parte, que en 1965 muere Teilhard de Chardin después de haber difundido en sus obras la negación de la parucía, la redención por obra personal de Cristo, la negación del pecado original a la manera de Pelayo, habiendo sostenido un monismo materialista evolucionista, un panteísmo a la manera de Berzón, negó el fin primario del matrimonio y lo colocó en la ayuda mutua de los esposos, aprobó los métodos contracepcionistas en el matrimonio de acuerdo con Malthus y negó la autoridad de la Iglesia para definir. Valga esta breve reseña que hacemos para comprender que las dificultades dentro y fuera de la Iglesia habían comenzado mucho antes del Concilio Vaticano II. Siguiendo a Romano Amerio, vemos que la crisis postconciliar ha desarrollado como conciliares cuestiones que no encuentran apoyo en los textos del concilio. Por ejemplo, la palabra pluralismo se encuentra solo 3 veces en los textos del concilio y siempre referida a la sociedad civil.
La autenticidad como valor moral y religioso de la conducta humana no aparece en ningún documento del concilio y sin embargo ha sido usada hasta el cansancio en publicaciones católicas de todo tipo. El vocablo democracia no se encuentra en ningún punto del concilio, pese a ello, la modernización de la Iglesia postconciliar resulta en gran parte un proceso de democratización. Hay una abierta superación del concilio en la eliminación de la lengua latina en los ritos latinos, cuando el artículo 36 de la Constitución sobre la liturgia dice que debía conservarse el latín en el rito romano. Pero hay una superación del concilio que se apoya en ciertas dificultades de interpretación que presentan los enunciados conciliares. El concilio dejó tras de sí, según es costumbre, una comisión para la interpretación auténtica de sus decretos, pero nunca dio explicaciones y nunca fue citada. El tiempo postconciliar, más que de ejecución, fue de interpretación del concilio. Faltando una interpretación auténtica, se abandonó a la disputa de los teólogos la definición de los puntos que la mente del concilio se mostró incierta o cuestionable. Por ejemplo, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, en su número 24, se refiere al hombre como la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. Esto puede entenderse bien o puede entenderse mal. Brunero Gerardini, en su libro Concilio Vaticano II, una explicación pendiente, dirá que si se entiende que dentro de todo lo creado corpóreo el hombre está en el vértice de la perfección creatural, estamos en una interpretación correcta. Pero si se entiende que toda la acción creadora termina en el hombre, está mal. Todo lo subhumano encuentra su fin en el hombre y las criaturas en Dios. De acuerdo a Santo Tomás de Aquino, Dios no puede crear para fines extraños a su propia realidad. Pongamos otro ejemplo. La Gaudium et Spes se interesa por los valores históricos, sociológicos del hombre. Buscó al hombre en su cotidianeidad, su situación real, le salió al paso, lo motivó, se puso a su nivel, habló su idioma. Está llena de confianza en el hombre, su progreso, en la apertura al mundo. Este interés privilegiado del Vaticano II por la realidad espaciotemporal se exacerba en el posconcilio. Aparece en el posconcilio una visión distorsionada, prisionera de una perspectiva inmanentista, antropológica, sociológica, que se autojustifica con motivaciones pastorales, que cuestiona y banaliza lo sobrenatural, gradualmente confundido con lo natural. La Santa Misa se pone al servicio del reunirse del pueblo de Dios y reduce al celebrante a la función de presidente de una asamblea de fraternización. Toda la vida parroquial se planifica en función de una experiencia de aspiraciones humanitarias. Ratzinger va a decir en su alocución a los obispos de Chile de 2008, muchos elevaron a nivel de programa la desacralización. Se arrinconaron las vestimentas sagradas, se libró a las iglesias del esplendor que recuerda los sacros, se redujo la liturgia al lenguaje y gestos de la vida ordinaria. Sin embargo, estas posiciones no figuran en el magisterio conciliar. Si se toman frases o ideas aisladas, es fácil hacer que sirvan a los intereses de una determinada posición. Sin embargo, hay que respetar la integridad de los textos conciliares. En el mismo texto de la Gaudium et Spes, en el número 10, dice que la Iglesia presenta al hombre contemporáneo su fe en Cristo, muerto y resucitado, como única respuesta a los interrogantes más profundos del hombre. La clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en Cristo, su Señor y Maestro. Nos habla del hombre creado a imagen de Dios en el número 12, del pecado original en el número 3, el misterio del hombre que solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado que entrega su vida por nosotros, en el número 22. El cardenal Ratzinger en el informe de la fe se referirá a las exageraciones de una apertura indiscriminada al mundo, interpretaciones demasiado positivas de un mundo agnóstico y ateo. Nos dirá que superada
ya la fase de aperturas indiscriminadas al mundo, es hora de que el cristiano descubra de nuevo la conciencia responsable de pertenecer a una minoría y de estar con frecuencia en contradicción con lo que es obvio, lógico y natural para aquello que el Nuevo Testamento llama, y no ciertamente en sentido positivo, el espíritu del mundo. Es tiempo, dice Ratzinger, de encontrar de nuevo el coraje del anticonformismo, la capacidad de oponerse, de denunciar muchas de las tendencias de la cultura actual, renunciando a cierta eufórica solidaridad postconciliar. Pongamos otro ejemplo. La Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, en el número 8, coloca la famosa expresión que la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Esto puede entenderse bien o puede entenderse mal. Leonardo Boff, en su libro Iglesia, Carisma y Poder, ensayo de eclesiología militante, que somete toda la realidad eclesial a la perspectiva del materialismo histórico, afirma que la Iglesia Católica y las confesiones protestantes son mediaciones incompletas pertenecientes a un proceso dialéctico de afirmación y negación, y en esta dialéctica está el cristianismo, que no consta que sea en realidad, y que solo sabemos que se manifiesta en un proceso histórico. Para sostener esta tesis, Boff se fundamenta en el número 8 de la Lumen Gentium y deduce que la Iglesia, así como subsiste en la Iglesia Católica, puede subsistir también en las otras iglesias cristianas. En la notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1985, Ratzinger contesta que el concilio eligió la palabra subsistir precisamente para aclarar que existe una sola subsistencia de la verdadera Iglesia. La subversión del significado del texto conciliar sobre la subsistencia de la Iglesia está en la raíz del relativismo eclesiológico de Leonardo Boff. En la conferencia sobre la eclesiología de la Lumen Gentium pronunciada en el Congreso Internacional sobre la aplicación del Concilio Vaticano II del año 2000, Ratzinger afirma que con la expresión subsistit, el concilio se aparta de la fórmula de Pío XII, que en su encíclica Mystici Corporis Christi había dicho que la Iglesia Católica es el único cuerpo de Cristo. El concilio quiere decir que la Iglesia de Jesucristo como sujeto concreto en este mundo puede encontrarse en la Iglesia Católica. Pero esto puede suceder una vez y no puede multiplicarse. El concilio quiere expresar la singularidad y no la multiplicidad de la Iglesia Católica. Sin embargo, la diferencia entre subsistit y est encierra el drama de la división eclesial. Aunque la Iglesia sea una y subsista en un único sujeto, también fuera de este sujeto existen realidades eclesiales. Ratzinger volverá sobre el mismo problema en la declaración Dominus Jesus de la Congregación para la Doctrina de Fe del año 2000. El padre Boff, después de todos estos esfuerzos, en el año 1992 renuncia a sus actividades sacerdotales, torna a dar clases de ecología y se retira a vivir con su novia en una región campestre ecológica en Brasil. Así como Boff pierde interés en el Concilio Vaticano II, digamos con Joseph Ratzinger en el Informe de la Fe, que toda la corriente llamada progresista considera el concilio completamente superado desde hace mucho tiempo y en consecuencia como un hecho del pasado, carente de significación en nuestro tiempo. Otro ejemplo lo tenemos en el diálogo. El decreto Unitatis Redintegratio, en su número 22, dice con respecto a las comunidades eclesiales separadas que la doctrina sobre la cena del Señor, sobre los demás sacramentos, sobre el culto y los misterios de la Iglesia deben ser objeto de diálogo.
Y Gaudium et Spes número 43 dice: capacítense con insistente afán para participar en el diálogo que hay que entablar con el mundo y con los hombres de cualquier opinión. Siguiendo el conocido iota unum de Romano Amerio, decimos que el término diálogo, que es desconocido en la doctrina previa al concilio, en el Vaticano II aparece 28 veces. En el posconcilio no solo se hablará de diálogo ecuménico, de diálogo entre la Iglesia y el mundo, o diálogo eclesial, sino que se adscribe estructura dialéctica a la teología, a la pedagogía, a la catequesis, a la Trinidad, a la historia de la salvación, a la escuela, a la familia, al sacerdocio, etc. Se abandona en el postconcilio el discurso tético, propositivo, apodíctico propio de la religión y se pasa a un discurso hipotético y problemático. Los manuales o tratados de filosofía, teología o cualquier otra ciencia se convierten en problemas de filosofía, problemas de teología. En el postconcilio, el diálogo supone la perpetua problematicidad de lo cristiano. De esta manera todos dialogan, no aportando su propia ciencia, sino su propia opinión y pronunciándose sobre todo. Se supone que el diálogo puede satisfacer todas las objeciones, por más que resulte temerario que un hombre procure una completa satisfacción intelectual, ofreciéndose a una discusión general, extemporánea y omnímoda. La credibilidad de la fe no depende de la solución previa de todas las objeciones particulares planteadas contra ella. Los católicos no pueden ir a un diálogo de búsqueda de la verdad porque se está en posesión y no de búsqueda de las verdades religiosas. El discusionismo resulta así en un pulular de asambleas, encuentros, comités y congresos. Todo se convierte en un problema y todos los problemas se remiten a comisiones plurales. El discusionismo ha desarrollado toda una técnica. En 1972 se reunió en Roma un congreso de moderadores de diálogos destinados a preparar a estos como si se pudiese dirigir un diálogo en general sin ningún conocimiento específico sobre la materia específica sobre la que discurre. Ratzinger, en el Informe de la Fe, afirma que la intención del Papa que tomó la iniciativa del Vaticano II, Juan XXIII, y de aquel que lo continuó fielmente, Pablo VI, no era poner en discusión un depositum fidei, que muy al contrario ambos tenían por incontrovertido y libre ya de toda amenaza. El Vaticano II no quería ciertamente cambiar la fe, sino reproponerla de manera eficaz. El diálogo, dice Ratzinger, es posible únicamente sobre la base de una identidad indiscutida que podemos y debemos abrirnos, pero solo cuando estemos verdaderamente seguros de nuestras propias convicciones. La identidad firme es condición de la apertura. Así lo entendían los papas y los padres conciliares, algunos de los cuales pudo parecer tal vez que se dejaron ganar por aquel optimismo un poco ingenuo de aquellos tiempos. Un optimismo que en la perspectiva actual nos parece poco crítico y realista. Pero si pensaron poder abrirse con confianza a lo que de positivo hay en el mundo moderno, fue precisamente porque estaban seguros de su identidad y de su fe. En contraste con esta actitud, muchos católicos en estos años se han abierto sin filtros ni freno al mundo y a su cultura, al tiempo que se interrogaban sobre las bases mismas del depositum fidei, que para muchos habían dejado de ser claras. Para el caso de las dificultades que presenta el problema del ecumenismo, que aborda la Unitatis Redintegratio, remito a la lectura del libro Iglesia, Ecumenismo y Política de Joseph Ratzinger de la Biblioteca de Autores Cristianos del año 2005. Ahora bien, 4 conclusiones. La primera. La única hermenéutica del Concilio Vaticano II es la de la reforma dentro de la continuidad. No hay una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar. Esta
interpretación en la continuidad la predicó Benedicto XVI y la predicó también Juan Pablo II. Los progresistas han hecho del concilio un punto cero a partir del cual todo lo nuevo tiene valor y todo lo anterior queda perimido. La segunda conclusión. La Iglesia es un continuo y nosotros dentro de ese continuo estamos en un tiempo donde es muy difícil sacar conclusiones, porque nos encontramos inmersos dentro de la marea de los tiempos del concilio. Uno queda deslumbrado al ver cómo Joseph Ratzinger ha podido ver, aún en medio de esta batalla naval nocturna, como dijera San Basilio, que es el tiempo conciliar. Para nosotros es difícil tomar perspectiva, porque esa perspectiva la da la historia y la distancia en el tiempo. Tercera conclusión. En toda la realidad del concilio hay misterio, como hay misterio en todas las cosas. Uno se pregunta si las cosas podrían haber sido de otro modo. Ratzinger dice que Dios guía la historia con más nones que síes, no con puntos luminosos y claros, sin embargo, guía la historia. Es el Señor de la historia. Ratzinger misteriosamente dice que no hace ruido una selva al crecer, refiriéndose a cosas que están creciendo hoy dentro de la Iglesia. Cuarta y última conclusión. Al decir de Joseph Ratzinger, Monseñor Agostino Marchetto es el intérprete más importante del Vaticano II. Personalmente pienso que esto es una verdad a medias, porque el último libro que escribió Agostino Marchetto se titula Las claves de Benedicto XVI para interpretar el Concilio Vaticano II. De manera que habría que preguntarse realmente quién es el verdadero especialista en el Vaticano II. Ahora bien, en un reportaje que le hicieron, Monseñor Marchetto dice que el concilio ha sido un gigantesco gesto de caridad de la Iglesia para ir al encuentro del mundo. Pero el mundo no acudió a la cita. Ratzinger, en el mismo sentido, dirá que uno de los problemas del posconcilio es que además de que la Iglesia tenía problemas internos, el mundo estaba absolutamente en otra cosa. En la era de la burguesía del terciario, hedonista, liberal, racionalista. Lo más profundo quizá del iota unum de Romano Amerio es la relación analógica de procedencia de la caridad con respecto a la palabra. Porque en la Trinidad la caridad, que es el Espíritu Santo, procede del Verbo. De manera que la caridad tiene que proceder por analogía de la palabra. El gran drama del posconcilio ha sido pretender avanzar en una gesta misionera con una caridad sin relación a las verdades reveladas, el depósito de la fe, el magisterio de la Iglesia y la tradición.